buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos están mirando hoy. Bienvenidos a este quinto episodio de Charlas sobre Música con Cristian Restrepo y Andrés Gómez. El día de hoy queremos hacer un programa muy especial porque no nos vamos a dedicar tanto a hablar de un tema como las veces pasadas, que eran como temas específicos sobre géneros de piezas, sino que, como ya vieron en el título, vamos a hablar de uno de los compositores tal vez más importantes de la historia de la música clásica, definitivamente por estadística el más tocado en todo el mundo, tanto su obra de música de cámara, su obra orquestal como sus obras para piano. Vamos a centrarnos obviamente en las sonatas, sobre todo en las sonatas para piano, que es tal vez nuestra especialidad. Y estas son obras que hacen parte como del canon de repertorio que nosotros los pianistas tenemos que estudiar antes de entrar al pregrado, el pregrado, la maestría y el doctorado. Cada uno de nosotros en algún momento tocó 4, 5, hay gente que ha tocado 10, gente que ha tocado 20, hay gente que se dedica a tocar las 32 sonatas. Entonces, como un pequeño abrebocas y para que vayan a escuchar algunas de estas sonatas y no todas. Cristian, ¿cómo Sí. estás? Andrés, ¿cómo estás? Como siempre, muy contento de hacer este programa con vos. El programa de hoy sí, es definitivamente muy especial. No podíamos, celebrando por sus 250 años, cierto, de aniversario, no podíamos dejar pasar a uno de los pilares de la música, Beethoven, por todas las razones que ya explicaste. Y hoy que vamos a hablar un poco de él sobre su vida, su música, qué hay detrás de su música. Las personas que de pronto no estén familiarizadas con el trabajo de Beethoven van a entender el por qué lo que él escribió es tan diciente, tan lindo, tan interesante, tan profundo y por qué es tan revolucionario en la música. Para la sorpresa de algunos, yo soy más mozartiano que beethoveniano. Tengo una tendencia más hacia Mozart. Pero en Beethoven, que también me encanta, me fascina, hay algo que me gusta mucho y eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, es la creatividad que él tiene para desarrollar un tema, una idea simplecita, cómo la vuelve una obra maestra gigante, cómo se vuelve un maestro de los colores, de las armonías, en fin, un pilar, como le dije anteriormente. Sí, muy interesante que trajiste esa colación de ser mozartiano. Yo creo que yo también soy más mozartiano Hmm. que Haydn. Y me gustaría empezar con una pequeña diferenciación entre precisamente esos tres compositores que Estos tres, están ajá. tan relacionados y que tienen diferencias muy claras. Sí, Haydn fue obviamente como el papá de Mozart y Beethoven, casi que el abuelo de Beethoven, ¿no? casi que En la vuelvo cuanto a todo. edad. Sí. Eh, Haydn nació más o menos en 1730, no me recuerdo, siempre se me olvida la fecha específica de Pero Haydn. es final del barroco. Es exacto, 1730 y pico, considerando que Bach murió en 1750, que 150. se considera como el final del barroco. Händel también murió ese año. Ujú. Y vino desarrollando o desarrolló durante su vida formas musicales que son las formas que conocemos clásicas, ¿cierto? El cuarteto de cuerdas, la sinfonía y la Sinfonía. sonata para piano, Ujú. con la forma sonata que con seguridad que le dedicaremos uno o dos programas en algún Uf, momento, sí. que es simplemente una forma de verter el contenido musical para que tenga una relación coherente durante 5, 10, 15 minutos o como en Beethoven pues 40, 50 minutos, ¿cierto? Sí, sí, más o Dependiendo menos. de lo que estemos hablando. El compositor que sigue, que ya nació en 1756, o sea, 6 años después de la muerte de Bach, es Mozart, que es un compositor que a diferencia de Haydn y Beethoven, que eran muy como constructivos, que era lo que vos decías, Sí. de una pequeña idea empezar a construir una gran sinfonía, como Ujú, la quinta sinfonía que todo el ujú, mundo conoce, que viene de un ta 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 ta, de eso ujú. se narra todo. Mozart era mucho más creativo y tal vez por eso nos gusta más. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es muy curioso que lo menciones y yo creo que aquí te voy a robar un poco la palabra porque sé con qué vas a terminar. Esta semana estaba con uno de mis estudiantes y estamos haciendo una sonata de Beethoven y yo le decía a ella que con Beethoven
pasa eso, ¿cierto? Que la gran diferencia entre Beethoven y Mozart era esa, que Beethoven coge un tema muy simple, una semillita, puede ser un ritmo de un compás, ta 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 ta, algo tan simple como eso, y elabora una gran sinfonía. Mozart no, Mozart coge una melodía de compases. Cada compás es diferente. Y la melodía de por sí ya muestra un desarrollo grande a la hora. O sea, son melodías también construidas que no necesitan como de un gran desarrollo. Ya de por sí la melodía muestra como la grandeza y en sí la misma estructura de la pieza. Cuando en Mozart tienes un cambio melódico, es porque ya va a empezar un tema secundario en la forma sonata, o en el rondollo se va a ir por otra parte, o está cerrando una sección. Te hace que la música, de alguna manera, a mi modo de ver, tenga un poco de, como se dice en inglés, completeness, ¿cierto? Como que de por sí la melodía no necesita nada más. En Beethoven, sí, sus temas no, por sí solos no son capaces. Tienen que tener ese desarrollo, que es donde está la genialidad de Beethoven. No estamos, para aclarar, desprestigiando la creatividad de los temas de Beethoven, no. Es de hecho en cómo esas cosas pequeñitas las vuelve gigantescas. Mozart no, Mozart ya, esa semilla es una semilla como que ya con frutos lista prácticamente. Es diferente. Sí, por ahí hay, el maestro Mario Gómez Villa nos contaba una historia, yo no la he leído en ninguna parte, eh, que Mozart, él decía que las piezas las veía como cuando uno está viendo de noche por la ventana y está lloviendo y de pronto sale un trueno, un rayo, y uno ve todo claramente. O sea, como que de pronto ya está todo y simplemente es escribirlo. Y Interesante, es no lo había oído. y la otra cosa que tiene Mozart es que él obviamente compuso también en todos los géneros, cuartetos, sinfonías, música de cámara, de todo, música coral también y música para piano obviamente. Sí, claro. Pero una de las cosas por las cuales Mozart se aprecia mucho es la ópera. Y la Sí, ópera total. tiene una cosa y es que hay personajes que entran y salen y cada Ujú. personaje tiene su definición y cada personaje tiene como sus propias características. Y en las sonatas para piano de Mozart a mí me parece que pasa eso, o sea, Total. que de pronto una señorita por aquí y de pronto se le atraviesa un señor y de pronto está un niño y de pronto está el comendatore o está, ¿sí Sí. me entiendes? Hay como esa, él De logra. carácter ese juego. Ujú. Exacto, entonces él logra ese contraste, ese discurso a partir del contraste, Sí. mientras que Beethoven y Haydn lo logran a partir de la construcción. Exacto, sí. Total. Es muy curioso que digas esto, Andrés, porque, bueno, ya tendremos que hacer otro programa o dos sobre Mozart, porque también es otro compositor del cual mucho que hablar. Eh, Porque yo siempre escuché de mis profesores, por ejemplo, que los adagios de sus sonatas, es imposible tocar un adagio de una sonata de Mozart, un segundo movimiento, un movimiento lento, si no entendés cómo tiene que sonar, si no has escuchado nunca un aria de sus óperas. Si no sabes cómo suena un aria de una ópera de Mozart, no puedes tocar un adagio, un segundo, porque es eso, es un aria. ¿Ya? Con Beethoven, es para volver otra vez, como que no nos vayamos a salir del Vamos a tema. terminar hablando de Mozart y Haydn, Sí, sí. mozartiano, sí es. No, con Beethoven pasa eso, y yo creo que ahí está la gran. He escuchado de compositores muy grandes que no les gusta mucho Beethoven porque que no tiene esas líneas melódicas tan lindas de Mozart o de Chopin o de Bellini, bueno, Chopin imposible, pero de Mozart o hasta de pronto de Bach. Pero es que es esa genialidad que él tiene para algo tan simple, volverlo algo tan gigante. Es que el tema más sencillo que hemos escuchado es el de la novena sinfonía. Ta ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ta. Es lo más simple del mundo, pero es que esa es la base que él desarrolla para construir un monstruo como la novena sinfonía. Ahí está la genialidad de Beethoven, que hay que admirar y es de la que vamos a hablar hoy un poco. Bueno, ¿qué más? Sigue en el Bueno, derrotero. ok, bueno, entonces am- empecemos por hablar un poquitico de la vida Sí. de Beethoven brevemente, porque yo creo que es una de esos personajes que ha sido como tan influente en tanta gente y uno de los compositores favoritos, además de mucha gente que todo el mundo sabe como la historia, ¿cierto? Un compositor que nació en Alemania, el papá pues quería, o el mito es que el papá quería que él fuera el próximo Mozart, Ujú. entonces incluso hay por ahí
como una divergencia en la partida de bautismo, porque hay unas fechas trocadas ahí que no se sabe exactamente en qué año nació. Entonces Beethoven resultó siendo más viejo de lo que él pensaba. No sé si has oído hablar de eso, si está en la... No, yo no, sí oí mentar es que cuando el papá intenta presentarlo en las cortes, miente sobre la edad. No sabía pues que ya había sido de parte legal, pues ya con papeles. Pero sí sabía que el papá sí había intentado mentir frente a la edad por esa misma razón, como si Beethoven fuera el segundo Mozart. Eso era lo que el papá quería. Entonces sí, eso sí lo había escuchado. Sí, y el papá de todas maneras era músico, pues entonces Sí, le dio cierta parte del entrenamiento y todo. Ya cuando Beethoven creció, pues obviamente quiso instalarse en la ciudad más importante musicalmente de la época, que era Viena, claro, claro. y ahí obviamente pues está en contacto con Mozart, está en contacto con Haydn y toda esta Haydn. gente. Tanto que el primer set de sonatas de piano, que es Ujú. relativamente temprano, porque son opus 2, ¿cierto? Los Sí. opus 1, acuérdense que los opus marcan si están bien hechos, que no Ujú. necesariamente los que hacen, o los musicólogos que hacen esto a veces no tienen todos los datos, entonces no tienen la cronología exacta. Pero los opus 1 son los tríos para Para piano, violín, para violín piano y violín. Ujú. y cello, y los opus 2 son las primeras sonatas, Ujú. que empieza, que es muy particular, con una sonata que es en menor, ¿cierto? Sí. A ver. Esa, la tonalidad menor, exacto, esa tonalidad menor que es oscura es muy distinta a la tonalidad mayor, que era la que utilizaban sobre todo Haydn y Mozart. Sí. Para dar una idea de qué tan raro era, Mozart compuso 41 sinfonías y de No, las no 41, fueron sin. Fueron 41. 41, Bueno, sí. sí, estoy de acuerdo con vos. 40, 41 es Júpiter, Exacto, sí, sí, sí. Da. sí. Como con los tres estudios de Ligeti, los tres libros de estudios de Exacto. Ligeti. Ah, bueno, sí, sí, sí. Por cierto, haciendo un paréntesis, la apuesta la perdí yo. Si eran 3 libros y no 2. Sí, bueno, ya, no importa. Sí, no importa. Seguramente los que ya lo fueron a revisar. Em, pero entonces, de las 41 Ujú. solamente hay dos sinfonías que son en menor, que es la 25, que es la famosa por Sí. la película Amadeus, pues, de Milos Forman, Y la y la 40. 40, que es Ujú. la otra famosa por, pues eso estaba en todas partes, ¿no? Tararán, Que pararán, ahí viene el chiste, que además es cierto, porque mi esposa es violista, ella no ve estos programas, entonces, bueno, que uno le dice al violista, sí, conoces la 41 de Mozart, ¿cierto? Y que todo el mundo conoce ese tema. Pero los violistas ya dicen, sí, tarariririrariririraririrar. Porque así empieza. Chiste de músico, chiste de músico. Chiste de músico, muy bueno. Ok, pero cada uno conoce Claro. su parte, ¿cierto? Pero entonces son solamente dos. Las sonatas para piano, la misma cosa. Son 19 sonatas de piano, ¿cierto? Y estás con la duda. Creo que son 19. Como no tiene ese 17. número Si no tienes el de número establecido, sí. como de 32 sonatas, pero sí Ujú. son. Solamente hay dos también, do menor y la menor. Sí. Los cuartetos de cuerdas, solamente hay dos. Y Beethoven empieza precisamente como yo soy un compositor dramático y lo que yo voy a Sí. hacer es muy especial. Cambiando un poquito, bueno, claro que Haydn también compone cosas en menor y está todo este movimiento del Sturm und Drang y toda esta Sunrise. parte que, que es buscando como ese El drama. movimiento más dramático Ujú. en la música en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿cierto? Bueno, hay una cosa muy interesante ya que mencionas todo esto. Muchos musicólogos, y de pronto esto va a ser como lo que discutíamos ahorita, como lo que nos va a ayudar a tener un derrotero de cómo hablar sobre de Beethoven y su desarrollo musical. Muchos musicólogos han decidido como dividir la música de Beethoven en 3 periodos, ¿cierto? Entonces el primer periodo empieza obviamente cuando él llega a Viena a estudiar con Haydn. Beethoven está bastante joven y este periodo
se va más o menos como hasta 1800, entre 1803 y 1805. Esos 2 añitos es como donde él empieza la transición a lo que es su segundo periodo, que va desde 1803, 4, 5, porque como te digo, eso es una cosa donde cambian muchas cosas en Beethoven. Ya se va hasta más o menos 1815, 1816 aproximadamente, y ya luego su tercer periodo se vaya hasta la fecha de su muerte, que es 1827. Ahora, hay una cosa muy interesante. ¿Por qué se decide hacer esta decisión? ¿Por qué se decide dividir la vida de Beethoven en 3 momentos? Es porque cada uno de esos momentos muestra facetas muy diferentes, no solo del compositor, sino de la persona. ¿Ya? En la primera etapa es este Beethoven que es joven, en busca de un lenguaje, en busca de una voz, que ya es bastante famoso en Europa. O sea, él no fue, a muy de pesar de su papá, como el gran genio que fue Mozart, pero sí era muy respetado en Europa desde temprana edad, y por eso es que se va a Viena a estudiar con Haydn. O sea, porque Haydn escucha a este joven talento, estudia con Haydn solo 2 años, estudia muy poco. Haydn tiene que volver a Londres, los trabajos, lo que sea. Entonces Beethoven sí tenía un nombre muy fuerte y era un pianista en busca de una voz con un gran fuego, y su música se caracterizaba por eso, por tener ese drama y ese lenguaje lenguaje armónico de colores que de alguna manera era un poco diferente a lo que Mozart y Haydn habían mostrado, ¿cierto? Ya luego entonces en esta segunda etapa Beethoven ya es mucho más maduro, obviamente es 1803, 1805. Ya es un Beethoven que sabe qué puede hacer, sabe qué tiene, entonces empieza ya a experimentar. Y el drama ya se vuelve algo esencial en él. Pero no solo porque él crea que el drama es algo chévere, es porque él empieza a descubrir la sordera. Él empieza a darse cuenta de que su oído no funciona igual. Entonces empieza a él una etapa muy difícil donde eso lo empieza a afectar emocionalmente. Y eso se puede ver en alguna de las obras. Pero ya su último periodo, que es desde 1815-1816, ya es un Beethoven donde ya su problema del oído es mucho más fuerte, prácticamente es una sordera casi que absoluta, y eso emocionalmente lo afecta bastante. Él tuvo momentos de intentó el suicidio, donde su manera de ser con amigos, con familia, pasó a ser al que todo el mundo conoce, una persona agresiva, grosera, pero no es porque él fuera así de manera innata, es porque, claro, toda esta frustración lo lleva a eso. Él empezó a disminuir la cantidad de conciertos que daba, empieza a disminuir, porque también era director de orquesta, empieza a disminuir todo eso. Entonces, claro, su vida artística cambia, pero nunca dejó su composición. Y ese fue como su caballito de batalla para dejar salir toda esa frustración y dolor que él tenía a causa de la sordera, y bueno, y otros problemas pues ya que pasó en su familia, la muerte de su hermano Gaspar y un montón de eventos que lo afectaron a él mucho. Y es por esa razón que Beethoven se conecta como el compositor que funciona de puente entre el clasicismo y el romanticismo. Hay que entender que el romanticismo empieza no en 1800. El romanticismo como tal, ya como algo fuerte en la música, empieza como a partir de 1820, 1830, ya con compositores más maduros como Chopin, Liszt, de los cuales ya hablamos. Entonces miren que Beethoven, que muere en 1827, es quien lleva toda esa idea del compositor que deja desfogar todo su interior en la música. Y esa es la esencia del romanticismo en la música, donde lo que importa es el sentimiento del compositor. Antes, en el barroco, en el clásico, a nadie le importaba cómo te sentías. Ya, en el romanticismo sí. Entonces, claro, Beethoven empieza a dejar ir en la música esas cosas que tenía en el corazón, en la mente. Y por eso se convierte en uno de los compositores, entre otras razones, por esa siendo una de las principales, transición hacia el romanticismo. Qué buena, qué buena. Gracias, Cristian, por ese pequeño resumen. Solamente para contextualizar o para hacer una contraparte, Beethoven nació en 1770, 70. ¿cierto? Que por eso estamos celebrando 250 años, Sí. pues precisamente, y por eso este aniversario es tan importante, porque pues, un cuarto de 250 milenio años. Por Dios. Sí, señor. desde que nació. Eso es mucho tiempo, eso es mucho Bastante. tiempo. Em,
Y Beethoven, la cosa es que la música de él, lo que vos decís, la primera etapa es música que todavía tiene muchísima influencia de Haydn y mucha influencia de Sí. Viena de ese momento, donde las formas son muy claras, aunque él ya empieza a experimentar. O sea, Ujú. en la historia de la música hay compositores que han tomado las influencias de lo que han recibido, lo que hay en el medio y las han consolidado, compositores como Bach, por ejemplo, que llegaron a una consolidación del contrapunto, como de todo lo que estaba, llevarlo a la máxima expresión. Y compositores que fueron más visionarios, que tomaron como eso que estaba ahí, pero lo transformaron para llevarlo a Ujú. otra parte. Y Beethoven tuvo como las dos cosas, ¿no? Como la primera etapa de él fue consolidar un poquito la herencia de Haydn, Claro que sí. que él lo consideraba muy un par. Incluso Mm. estas primeras sonatas que son dedicadas a Ay. Haydn son dedicadas a Joseph Haydn, no dedicadas a mi maestro Joseph Haydn, no dedicadas a mi gran profesor, sino como Joseph Haydn es un tipo ahí que, buena gente, querido, que me dio algunas clases, ¿cierto? Pero no Algo esa así. imagen como del maestro, Sí, porque Beethoven, como dices, pues ya era bastante reconocido y sí. bastante influyente. La etapa mitad, como que la música no solamente tiene drama, sino que también tiene mucho sentido del humor, pues hay un Sí. gran rango de emociones pues en toda la música de Beethoven, pero en esa etapa de la mitad es un Beethoven todavía un poquito alegre de cierta parte, Sí. y me acuerdo, por ejemplo, la sonata de cello, la opus 60, que empieza con ese... Son de lindas esas sonatas. Oh, se me olvidó. Esa no Lindas la toco sonatas. desde hace un millón de años. Pero, y esa es la parte que hace el cello. Pero que son obras que son como bonitas. O sea, la Ujú. misma Sinfonía Pastoral, por ejemplo, que está por ahí también en Uf, la mitad, bellísima. son obras que Está en son la mitad. bonitas. El cuarto concierto también El tiene, emperador tiene también. momentos muy dramáticos, pero El Emperador tiene obras que son lindas. Y la última etapa, que ahí tenemos las últimas sonatas, ¿cierto? Pues Sí. 101, 106, 109, 110, 111 111. son sonatas con los cuartetos finales del opus Sí. 130, 131, etcétera, que ya están dando, como dices tú, ese paso al Ujú. romanticismo, ese paso Sí. a los nuevos compositores que apenas están como empezando a salir, ¿cierto? Un Liszt, Ujú. un Chopin y Schumann que nacieron entre Un añito de 1809 y diferencia, ajá. 1810, 1811, que llegan a su madurez cuando Beethoven muere, ¿no? Y ahí Exacto. empiezan a escribir toda su música. Exacto. Una cosa muy linda con Beethoven eh, es lo que decías de ser un ser visionario. Es como él transforma, porque claro, él tiene el peso de la historia de Haydn, o sea, es más que el inventor de la sinfonía, porque la sinfonía, como tal, la palabrita, era la introducción orquestal, el preludio de la ópera en el barroco temprano. Pero se ve pues una obra empieza a crecer como obra importante, se vuelve independiente y ya Haydn lo vuelve lo que todos lo conocemos hoy en día. Entonces, claro, tenía el peso histórico de las sinfonías de Haydn, el cuarteto para cuerdas que Haydn también es quien lo desarrolla, la sonata, ¿cierto? Y Beethoven no se atemoriza de eso. Beethoven sabe que en la voz de él hay algo que puede darle la vuelta, no para mostrar, va, soy mejor, sino para hacer que crezca el género como tal, el género sinfónico, el género clásico. Claro, por ejemplo, a diferencia de Mozart y Haydn, Beethoven no compuso ciento y pico sinfonías, que fue lo que escribió Haydn, ya 53, 54 sonatas para piano, algo así, que fue lo que escribió Haydn. Son Beethoven 62, lo que son pasa es que hay más. algunas que se perdieron, sí. Exacto. Entonces, Beethoven no, Beethoven solo quería, Beethoven solo escribe 9 sinfonías. Supuestamente hay como unos sketches de una décima, eso no sé si es cierto, simplemente escuché que hay como unos sketches, pero no sé, pero que conozcamos 9. Sonatas, bueno, este hizo 32 y monumentales, pero cada una de estas piezas fueron menos, pero de un peso gigante. Hizo solo 5 conciertos, Mozart hizo 27, ¿ya? También muy lindos, pero cada concierto de Beethoven tiene un peso armónico, de colores, de desarrollo hacia algo nuevo, que hace que sean tan valiosos solo 5
como 27 de Mozart, ¿ya? Beethoven no solo se queda en eso, es el papá del ciclo de canciones, es el primer compositor que pone, porque las canciones antes, no ciclos, como el grupo de canciones que se cantaba en Francia, en Alemania, en Italia, durante el barroco y clásico, eran canciones ahí separaditas que se ponían juntas y se cantaban. Beethoven llega, las pone todas juntas, pero contando todas una historia, centradas en un mismo tema. ¿Ya? Entonces él es el inventor prácticamente del ciclo de canciones. Entonces es como poniendo las manos en todo, en todo, en todo, en todo. Es un desarrollo musical que explica el por qué es uno de nuestros grandes pilares. Yo quiero tocar un poquitico de este primer periodo, ¿ya? Dos piezas, un par de compases, para mostrarles como el contraste que tiene Beethoven en un mismo periodo. Perdón, en dos... me enredé. Voy a tocar del primer periodo y una del segundo periodo. Y se van a dar cuenta el cambio que hay en el como armónico de temas, el contraste que existe en su música. Entonces voy a tocar de la sonata opus 2 número 3, el adagio, el segundo movimiento. Solo un par de compases. Entonces empiezo un poco más alegre, por decirlo de alguna manera. Aquí todo muy alegre, no hay mucho drama. Ahí les dejo para que vayan y escuchen el que sigue. Se dan cuenta, eso es primer periodo. Estamos hablando de un joven yo creo que ni siquiera de 20 años, que está empezando a experimentar con colores y contrastes temáticos muy gigantes. O sea, es que pasar de esto e inmediatamente nadie ve eso llegar. O sea, esto para el momento es un cambio que muestra un compositor que va a crear una revolución, que va a sembrar una semilla, que va a dejar grandes frutos. Sí, y la otra cosa pues que es muy interesante es que todo ese momento menor que se logra ahí se logra solamente con tarirarirarara y no más yara, yara, solamente como dos motivitos que son muy pequeños, pero que hace, obviamente tras de eso hay toda una construcción armónica que es muy interesante, que me lleva a un punto que quiero mencionar, y es que
Beethoven no solamente fue muy influyente para sus colegas, sino que, pues por un lado, él también fue muy influenciado del pianismo que se estaba dando en el momento de Sí. Inglaterra, que es una conexión muy interesante. Eh, Hace rato encontré un artículo que muestra, por ejemplo, varios compositores, Clementi entre ellos, Ujú, eh, John Field y otros, Kramer, no me acuerdo cuáles eran los otros, que estaban escribiendo obras de, ujú, pues, pianísticas ahí por el lado de 1800, que tenían escrituras parecidas a las que después Beethoven tenía. O sea, ujú. Beethoven obviamente estaba mirando qué era lo que estaba pasando. Entonces, no era que solamente estuviera como eh, Sí, en metido en su el, mundo. en el vacío componiendo, Sí, ¿cierto? total. Sino que tenía influencias grandes. Totalmente de Hay, acuerdo. por ejemplo, también una teoría, hay un artículo escrito sobre eso también muy interesante, que él, cuando visitaba la naturaleza, que le gustaba mucho, un tipo Ujú. que le encantaba la naturaleza, eh, un ecólogo, pues, como ahora, que él hacía sketches de los cantos de los pájaros. Y muchas Sí. de esas, por ejemplo, había un canto de pájaro que era una nota repetitiva, ta, 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 ta. Y algunos dicen que de ahí viene, por ejemplo, el tema de la Waldstein, ¿cierto? Oh, eso no lo sabía. Que la Waldstein es una, bueno, ahorita les hablo de la Sí. Waldstein un poquito más. Pero a lo que iba con la construcción armónica es que muchos compositores que vinieron después, no solamente los estudiantes de él, que uno de los principales tal vez fue Czerny, que Ujú, hablamos de él en los estudios, y uno de los ujú. principales estudiantes de Czerny fue Liszt, que creo que Listo. eso lo Ajá. hablamos también la vez pasada. Sí. Eh, Liszt respetaba tanto a Beethoven que cuentan que cuando él, pues que él daba clases de memoria, de todo el repertorio y toda la cosa, etcétera, porque los estudiantes tocaban su música, de pronto música de Chopin, que era muy cercano, o Schumann, pero que cuando tocaban obras de Beethoven, entonces él inmediatamente iba y abría el libro. Y abría el libro en la edición de uno de sus estudiantes, que era Hans von Bülow, uno de los Hmm, estudiantes de Liszt, ujú. porque era ahí con el maestro Beethoven sí tenía, que como que cambiaba de talante y todo, porque las obras del maestro Beethoven sí tenían que ser como estaban escritas. Sí. O sea, ahí no había ningún que interpretación y todo. Y Liszt muchas veces cuando era más joven, tocaba pues obras de Beethoven y le agregaba de pronto octavas o hacía gestos musicales Sí. un poquito amanerados para buscar el efecto en la audiencia, Sí. pero hay gente que cuenta, pues hay recuentos, hay entrevistas o escritos por ahí, em, que dicen que Liszt se sentía muy mal por eso, que él había recapacitado y que en su madurez pues había dicho que eso no era así. Volviendo un poquitico, y perdón que me extienda, Tranquilo. a la sonata La Waldstein, esta Ujú, es Opus 53, o sea, ujú. estamos en puro periodo medio, Sí. y es una de las sonatas que más gusta o que más se tocan, porque no solamente es una sonata que es muy interesante, que tiene una buena longitud, 25 minutos más o menos, dependiendo de quién la toque, Sí. sino que tiene Si es muchísimo, Glenn Gould, es una hora. para que todo quede absolutamente articulado. Es una sonata que dedicó a Ferdinand von Waldstein, que era uno de los duques, pues, de los aristócratas que, que estaban pues, relacionados con Beethoven, a quien él les dedicaba las obras y obviamente ellos le ayudaban pues, con Claro. dinero. Fue uno de los primeros compositores como en poder hacer freelancing que llaman ahora, ¿cierto? Como que no estaba atado a una corte, que Ujú. Haydn estuvo atado a una corte toda su vida, Mozart estuvo pues también bajo las órdenes de varios aristócratas, que eso de cierta manera sesga un poquitico como la capacidad de Ujú. composición del músico, porque si yo tengo Claro. que componer como Bach, por ejemplo, que tenía que componer una cantata semanal, pues eso era lo que tenía que hacer. Y Ujú. muchas veces reutilizaba material porque pues era lo más práctico, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Eh, pero esta sonata es muy interesante porque pues si nosotros pensamos en la sonata que tocaste tú o la sonata en fa menor, son sonatas que tienen un tema musical, una melodía muy clara. Sí.
y esto no. Esto pues es muy, muy extraño porque empieza como un motorcito. Sí, y así se va. Y eso es lo que usa, ¿cierto? No usa más. Solamente esa cosita y las notas repetitivas y con eso desarrolla básicamente toda la sonata. El otro tema, que es además muy extraño para los que saben un poquito más de música, porque él en vez de irse de do mayor a sol mayor, que es lo normal, Ujú. ¿cierto? Los compositores, que eso hace parte de la forma sonata, que otra vez la discutiremos en otra parte, lo normal es que yo me vaya a sol mayor, ¿cierto? Y ahí ya estoy en sol mayor. Ujú. ¿Cierto? Usa esa progresión, él se va a mi mayor Ujú. con el segundo tema, que es como supremamente extraño. Haydn hacía algunas cosas parecidas y Schubert hacía también cosas muy parecidas, Sí. pero Beethoven no era lo más normal. La otra cosa que tiene, y perdón que ya voy a terminar, Dale, dale. es que Beethoven tenía mucha influencia, o había una conversación muy interesante entre los constructores de pianos y él. Y hay una cosita que empezaron a poner, creo que Madame Streicher, por ahí un artículo del New York Times que salió en estos días muy interesante sobre ella, que era una constructora muy importante y amiga íntima de Beethoven, pues no íntima en ese sentido, sino muy amiga de Beethoven. Ujú. Eh, hay una cosa que se llama el back check, que es que el martillo pega y el back Ujú. check lo atrapa para que no vuelva a repetir y pueda repetir mucho más rápidamente el piano. Entonces, por ejemplo, con ese bajo de la patética sí, que Ujú. está como en el alegro, esos instrumentos permitían hacer eso. Hay una conversación interesante con eso. Y Beethoven utiliza, por ejemplo, el pedal de la derecha, que es el pedal armónico, de una manera muy interesante al final, en su último movimiento, donde deja unos pedales gigantescos, ¿cierto? Deja unas resonancias que son disonantes. Como creando una atmósfera distinta, que no fue el primero porque Haydn lo hace también en la Sí. sonata en do mayor, la Hoboken 1650, pero que él lo explora mucho más y lo explora con una sonata que estás cerquita a de la que vas a Sí. hablar. Bueno, hay una cosa muy interesante. Alguna vez escuché de uno de mis profesores cuando estaba en la universidad que decía que de todo lo que hizo Beethoven, ¿cierto? Haydn ya lo había hecho. O sea, no hay nada que Beethoven hubiera hecho que Haydn ya no hubiera hecho. Es cierto. Eh, pero entonces, ¿por qué Beethoven es especial? Porque es que Beethoven no solo lo hace, lo transforma. No digo que lo mejora, pero hace que haya un progreso, que no se quede simplemente repitiendo lo que hizo uno de sus maestros, sino que muestra, "Vea, esto fue lo que yo aprendí, pero mire ahora yo cómo lo desarrollo". Que eso de pronto es lo más importante para un compositor, para un intérprete, no simplemente quedarse en lo que mi profesor me enseñó para interpretar, sino ahora con lo que sé, con el marco histórico y lo que entiendo por música, cómo saco mi interpretación, ¿cierto? Basado obviamente en el marco histórico, el contexto, todas esas cosas. Otra sonata, por ejemplo, de su primer periodo, para cerrar este primer periodo, y simplemente va a tocar un par de barritas nomás. Y después de esto tocó de su segundo periodo, el emperador, el segundo movimiento, la parte de la orquesta y un poco del piano, para que oigan un poco el contraste de pronto en las armonías, en los colores que él está mostrando, en el contenido musical. Es un poco más, yo me atrevo a decir, romántico. Y es donde empieza uno a entender por qué consideran a Beethoven el puente entre esta época clásica y el romanticismo. Es que uno escucha al emperador de Beethoven, el segundo movimiento, y la manera en que el piano canta, la manera en que la orquesta es escrita,
es puramente romántico. Entonces, son simplemente 4 compases de la sonata op. 27 número 1. Esta fue escrita en 1800-1801. Aquí ella empieza a buscar un poco más como, bueno, vamos a salirnos un poquitico como de lo que estoy. Empieza esa transición. Pero se siguen escuchando rastros de este periodo clásico, de este primer periodo beethoveniano. Ya muy clásico, un canto muy lindo, muy, muy bonito, pero aún todavía muy... se escucha aún el clasicismo en él. Ya la estructura de la frase, para los que de pronto ya han estudiado música, eh, un hypermeter de 4+4, eso para de pronto los que no saben mucho de música. En la música, las frases musicales tienen como un cierto balance, como una pregunta. Si yo te pregunto algo, la respuesta de alguna manera debe como estar en balance o concordar con lo que te pregunté. Entonces lo mismo en música la manera en que te pregunto musicalmente, en que creo una frase, la contraparte debe ser de la misma longitud o de las mismas dinámicas. Entonces en música eso se llama hypermeter, que sería como, no sé en español cómo Hipermétrica. traducirlo, Hipermétrica. hipermétrica, donde claro, donde cada compás se vuelve un beat. Entonces cuando uno dice 4+4 quiere decir que la primera pregunta musical que te hice tiene 4 compases y la respuesta tiene otros 4. Entonces en esto que yo acabo de hacer fueron 4 compases de pregunta, 4 de respuesta. Todavía algo muy clásico, que Beethoven no mantiene siempre, pero aquí muestra todavía vestigios de ese clasicismo, que él después va a cambiar. Y ahora en contraste, este ya es desde su segundo periodo. Voy a tocar entonces la obertura del segundo movimiento del Emperador, concierto para piano y orquesta, y van a escuchar el contenido romántico que este concierto muestra. Demuestra entonces, claro, esa transición hacia un periodo un poco más dramático, más interno, más retrospectivo. Introspectivo, perdón. Entonces, esta es la orquesta. Ahí metí la pata, perdón. Todo esto es orquesta. Y empieza el piano.
sea, yo escucho esto y me parece, yo no voy a decir que me parece escuchar un Chopin, no, en absoluto, pero por la manera en que la mano izquierda muestra un acompañamiento tan simple y la derecha un canto tan profundo y esa obertura de la orquesta es algo tan dramático y con armonías tan lindas, es muy característico del romanticismo, es muy característico del romanticismo. Entonces aquí se empieza a ver ya cómo Beethoven empieza a jugar, a experimentar y a crear puentes, brechas a una nueva era. Ahí me disculpan por ese compás que metí la pata, que lamentablemente es el compás donde suena el acorde más lindo de todos. Pero bueno, ese acorde falso les va a llevar a que entonces busquen la grabación de la orquesta para que oigan el acorde completo. El acorde correcto que suena bien bonito. Además que es que el color de las cuerdas en esa introducción es absolutamente hipnotizante, ¿no? Es increíble. Cosa... Ahí en el principio yo estaba haciendo, por ejemplo, los que lo notaron, la mano izquierda staccato, es porque la orquesta cuando lo oigan, los chelos están haciendo todos un pizzicato, que es un efecto donde el chelista pellizca la cuerda. Entonces suena como si fuera una guitarra, pero corto. Es bueno, un efecto. Bueno, guitarra, no como una guitarra. Porque es como... Boom. No, la técnica, no me refieres a la técnica, sí, como okay. el pellizcarlo, para que la gente pues entienda qué es lo que está pellizcando. El sonido es diferente, pero es la técnica que está usando. Entonces, en el piano, claro, es como crearlo como un staccato, pues que no es lo mismo, pero es para, por ejemplo, esa manera de combinar articulaciones en la orquesta. En el piano, cuando yo lo estaba tocando, por ejemplo, con mi mano derecha no hago todo un legato, sino que él marca unas non legato y la mano izquierda un poco más conectada, ¿ya? Como para alguna manera empezar a jugar con articulaciones, diferentes articulaciones en el mismo tema. Es algo muy visionario y muy bien hecho. Sí. Articulaciones, para los que no saben, es hablar de la duración de las notas, ¿cierto? Legato es que las notas, como que no hay pausa entre las notas, y staccato es que son muy cortas, ¿cierto? No legato está como ahí como por la mitad. Y hay otras portato, etcétera, etcétera. Yo como para ir terminando, para no dejar a todo el mundo aquí en ascuas, pues como... me gustaría hablar un poquitico de las últimas sonatas, que ya son... Hay un ciclo muy bonito, bueno, son la Opus 101, que es una sonata muy grande, muy difícil, la Opus 106, que es una sonata muy grande y muy difícil. La Hammerklavier, que es como su gran obra maestra, una sonata que incluso a Liszt Czerny no se la dejaba tocar, que porque era muy difícil. Pero después obviamente Liszt la tocó pues según las críticas maravillosamente bien. Y después de esa 106, esa sonata como grandilocuente, gigantesca, hizo un ciclo de 3 sonatas que muchas veces se tocan juntas. Incluso hay un egresado de la maestría en EAFIT, un pianista excelente, Andrés Santander, que se ganó el premio ahorita de la Universidad de Antioquia, el premio del Ministerio de Cultura de piano, que está haciendo el ciclo de las 3. Son la Opus 109, Opus 110 y Opus 111. Mi mayor, La bemol mayor y Do menor. ¿Cierto? Mi mayor, La bemol mayor y Do menor, que está como esa tríada que es tan bonita, terceras menores. Pero a mí personalmente me gustan más las 2 primeras. Obviamente Totalmente de acuerdo. Do menor es una sonata fenomenal, es fantástica, pero no sé, a mí personalmente no me gusta tanto. A mí me gusta el primer movimiento. El primero me encanta. Con el segundo, no sé, hay algo en el segundo que no también, siendo, de nuevo, como tú lo dices, la salvedad de que es una obra excelentemente bien hecha, una obra maestra, pero no logra cautivarme tanto como la 109, como la 101, que es mi favorita. Me parece que tiene a gustos, pues eso ya son gustos, ¿no es cierto? Hay pianistas que prefieren la 32, pues la Do menor, pero bueno, en fin. Además que el segundo movimiento es un tema con variaciones y tiene como la primera instancia de jazz, ¿no? Que hay gente que dice que obviamente eso es terrible que uno diga.
Pero hay gente que ya está diciendo que sí, pues que, o sea, no sé si de ahí hubo alguna influencia real, creo que no. No creo, el jazz nace 70 años después. Pues uno nunca sabe Pues es si de cierto. pronto alguien por ahí en Nueva York escuchó la sonata 32 de Beethoven y dijo, aquí hay algo. No sé, pero bueno, la Sí, sí, historia del sí. jazz es una historia que es también muy interesante y que de pronto en algún Sí, momento hablaremos de sí, ella. Traemos a Sam Farley aquí que nos colabore. sí. Hablar un poquito. Pero me gusta mucho el principio, bueno, como digo, me gustan las dos sonatas mucho, pero la Opus 110, el principio me parece muy especial y es muy como improvisatorio, sobre todo el movimiento lento que es tan dramático, que de pronto no lo toco porque no nos da el tiempo, pero voy a tocar un poquitico. Ujú. Esta es una sonata que yo no toco, pero que estudié un poquito, o sea que me va a pasar lo mismo que a vos con ese acorde. Sí, con ese acorde. Pero bueno, un poquitico del principio de la Opus 110 como para que se den cuenta de lo distinto que es a lo que estábamos hablando de ese clasicismo. Etcétera. Y ya ahí se pone más Ahí, difícil. ahí Pero, empieza la transición, sí. sí, Sí, ya, ya, ya. pero es una línea larguísima. O Sí. sea, de aquí... Es, ya no son como los cuatro compases que estabas hablando. Exacto. Exacto, que esa es otra de las razones por las cuales uno puede justificar a Beethoven como esa transición entre el romanticismo. Una, dijimos que fue la parte mental que existía, y yo creo que nosotros podemos ir cerrando esta historia tan linda de Beethoven porque también dijimos que íbamos a hablar del ser humano. Y yo pienso que es muy bonito cerrar de esta manera porque Beethoven no tuvo una vida tan fácil. Financieramente no hay nada documentado que muestre que él fue una persona que sufrió por cosas de dinero, como le pasó a Schubert, como le pasó a Mozart. No, Beethoven de alguna manera siempre tuvo una vida entre cómoda y media clase. O sea, Beethoven no, claro, porque siempre tuvo patrocinadores, mecenas, siempre había alguien apoyando ese trabajo y él mismo tenía esa visión de, bueno, ¿cómo me la levanto? O sea, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Porque él también fue profesor de piano, también tuvo estudiantes, también enseñó. Entonces él como ser humano fue una persona como cualquiera de nosotros, que pensaba en que tenía que pagar unas cuentas, que tenía que mejorar su arte, pero no solo su arte, también leía mucho, ya era una persona que devoraba libros, que le encantaba, en fin, era un ser humano siempre en búsqueda de crecer, de ser algo más, ya, de aportar algo más a esta humanidad. Y por eso me parece un personaje tan interesante, porque el Beethoven humano es alguien del cual casi nadie habla. Y si hablan de él, recuerden es al gruñón que le pegaba al piano y no, usted no. No, es que hay razones muy fuertes. Y lo más lindo de todo esto es que la música de él refleja lo contrario. Aunque está llena de drama, cuando uno escucha sus movimientos lentos en tonalidades mayores o aún en tonalidades menores, se oye un Beethoven lleno de esperanza, lleno de mucha vida. Si uno oye la pastoral, la novena sinfonía, por Dios bendito, el último movimiento, eso no es un Beethoven derrotado. Eso no es un Beethoven que la vida no le interesa. No, es un Beethoven triunfante, que cree en la esperanza, que cree en el amor, porque fue un gran humanista, él fue bastante altruista de hecho. Entonces, y esa sonata lo demuestra. Y esa es una manera
de, volviendo a esta sonata entonces, una frase larga. Ya no son entonces los 4 compases o los 2 motivos pequeñitos, no. Ya aquí hay una frase larga de varios compases, ya, donde cada compás se necesita. Y estas frases largas de melodías tan románticas son parte de lo que Chopin hizo, de lo que Schumann hizo, de lo que Brahms hizo, que de hecho para Beethoven en el romanticismo hay 2 escuelas, que es la escuela clásica, que son compositores como Brahms, Mendelssohn, Dvorak, que se concentran en componer en estilo romántico basada en la escuela clásica, entonces basada en Beethoven, Mozart, en cuanto a las formas, no los colores, sino las formas, las maneras en que manejaban las armonías. Y está la escuela revolucionaria, por así decirlo, que es la de Liszt y Wagner. Y después de ellos viene Mahler, Strauss, en fin. Todas estas 2 escuelas basadas en el trabajo de Beethoven. Sobre todo habla para los que quieren ir más allá y para los que simplemente quieren madurar lo que ya existe. Entonces, esta frase larga es otra manera de mostrar que sí es un link entre lo que es el clasicismo y la transformación y el llegar al romanticismo. No lo inventa, no estoy diciendo eso, pero lo conecta y de manera muy sublime. Sí, sí, muy bien esa reflexión, sobre todo porque Beethoven era, a pesar de todos sus problemas y toda la cosa, era alguien que tenía mucha esperanza en la humanidad, ¿no? Sí, bastante. Que creía en la humanidad como que todos eran buenos, a Sí. pesar de que muchas veces no era así, sobre todo en relación con él y las relaciones pues interpersonales que tuvo, que eran muy problemáticas. Les recomiendo mucho una película que se llama La Amada Inmortal, Muy linda. que es patrocinada por los estudios, no, protagonizada por Gary Oldman, que hace un Beethoven además muy bueno. O sea, la parte de las 2 películas también, sí, pues como actor él es impresionante, sí. Pero a mí me gusta mucho como músico. No soy capaz de ver películas en donde el pianista no esté tocando piano o no sea aparecido, ¿cierto? Entonces, el actor que hace de Mozart, por ejemplo, en Amadeus, hay un documental donde muestra que él se pasaba horas y horas y horas diarias estudiando piano para poder parecerse a lo que estuviera tocando, ¿cierto? Y él parece que estuviera tocando, obviamente no era él. Y lo mismo con Gary Oldman, parece que cuando él hace esa escena con el emperador, que no escucha la orquesta y que es como que otra vez desde el principio y que él pareciera que estuviera tocando. Entonces, una película muy recomendada para los que no se la han visto ya. Cristian, yo creo que este es un tema que nos da como para otros 3 programas, pero lo tenemos que cerrar por ahora por aquí. No, es que Beethoven, es que yo creo que el programa de hoy es más fácil un abrebocas a lo que podría, cierto, ser una secuencia de programas sobre Beethoven. Y si habláramos sobre Mozart, sería lo mismo. Yo creo que cuando uno habla de los grandes, de Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, son compositores que uno puede hacer un ciclo de programas muy lindos sobre cada uno de ellos, cómo aporta en géneros específicos. Entonces, qué hacen con la sonata, qué hacen con la sinfonía, Bach qué hace con la cantata, con el contrapunto. Pero la idea de estos programas, para todos estos que nos están siguiendo, no es que sean programas donde queramos dar una clase de historia de la música. No es un programa donde queremos a todos pues como volverlos musicólogos. Nosotros no somos musicólogos, yo por lo menos no lo soy. Uno pues bueno, nos toca estudiar mucho musicología obviamente, pero la idea de estos programas es que se haga una charla sobre música, donde ponemos en la mesa lo que pensamos sobre estos compositores y mostramos de lo que sabemos, cómo entendemos la música que ellos quisieron hacer. Entonces, por ejemplo, el estudio, que fue el programa anterior, entonces nosotros cómo entendemos el estudio, cómo entendemos el nocturno, cómo entendemos la transcripción, cómo entendemos la pedagogía y enseñar obras, en fin. Esa es la idea de estos programas, darles un abrebocas para que ustedes se animen, ustedes mismos a seguir investigando, a seguir buscando la música de esta gente grande, a escucharla, a disfrutarlos. Y de nuevo, cualquier comentario, lo que nos quieran compartir, por favor, escríbanos a nuestros canales, el canal de Andrés, un canal excelente, mi canal, compartan sus ideas, si están de acuerdo o no, si encontraron información nueva que nosotros no supimos, no sabemos, en fin, para seguir que esto crezca.
pero el programa es un abrebocas para que ustedes disfruten la música e investiguen más y escuchen más y disfruten este lindo caminar. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Sigan, por favor, estos canales, pongan ahí suscribirse si les gustó el programa. Y si quieren hacernos preguntas, como cosas que quieran que contestemos, nosotros queremos empezar a recopilar un poquitico esas Sí. preguntas que ustedes van teniendo para eventualmente hacer un programa de preguntas. Me parece que sería como una buena manera de tener un diálogo con ustedes. Si tienen comentarios, de todas maneras nos los hacen. Y bueno, yo por mi lado me despido. Hasta luego, que estén muy bien. Listo. Hasta luego a todos. Dios les bendiga. Que estén bien. Chao.